Efesios capítulo 1. Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y si somos escogidos, y si somos predestinados, es porque seamos buenos, recibiremos nosotros la alabanza, no, porque vean lo que dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Acuérdense, la palabra gracia significa algo que no merecemos. ¿Quién merecerá jamás haber sido predestinado, haber sido escogido? Toda la alabanza le pertenece a Dios, a Cristo. Aquí donde dice, en el versículo 5, habiéndonos predestinado, Pablo está incluyendo a todos los creyentes de Éfeso, se está incluyendo a él mismo y está incluyendo a los creyentes de todos los tiempos, a través de la historia. ¿Sí? Los creyentes después de Cristo y también los creyentes de antes de Cristo. O sea, todos los predestinados de todas las épocas, empezando desde Abel hasta el último de los creyentes, somos escogidos, somos predestinados en Cristo. El apóstol Pablo sabía que él era predestinado, y es por eso que pudo soportar cárceles, azotes, persecuciones y tanto sufrimiento. Si me matan, ¿qué importa si soy predestinado? Si sufro, ¿qué importa si soy predestinado? El creyente que se sabe predestinado, que se sabe escogido por Dios, puede soportar cualquier cosa. El apóstol Pablo sabía que era predestinado porque solamente Dios pudo haberlo salvado. No hay nadie que pudiera haber hecho eso en él. Supongamos que los apóstoles hubieran secuestrado a Saulo de Tarso, cuando Saulo era inconverso, que lo hubieran secuestrado y que lo hubieran doctrinado de la noche a la desde la mañana hasta la noche con las doctrinas de la gracia, que lo hubieran rodeado a todos los apóstoles y lo hubieran bombardeado. ¿Lo hubieran convencido de quién era Cristo? No. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso más bien, llegó a entender quién era Cristo cuando Cristo se le paró enfrente, cuando lo bajó de su caballo, cuando se le apareció. De otra manera, él nunca hubiera sido salvo. Ahora, no es necesario que Cristo se nos aparezca para saber si somos predestinados. A él se le apareció. Pero a los creyentes de Éfeso no se les apareció, y Pablo sabía que también eran predestinados. Vimos la semana pasada el caso de Zaqueo, el caso de la samaritana, que fueron predestinados. Cristo fue a buscar a la samaritana, Cristo andaba buscando a Zaqueo. Zaqueo no andaba buscando a Cristo, no andaba buscando la salvación. Cristo buscaba a Zaqueo. Y esto se aplica a todos los creyentes. Llegamos a ser creyentes porque Dios nos buscó a nosotros. Nosotros no lo buscábamos a Él. Entonces, si Dios ha predestinado a una persona para que sea salva, Él hará todo lo necesario, todo lo que se necesita hacer para salvar a esa persona. Si hay una persona en la Sierra de Oaxaca
allá en el lugar más escondido de Oaxaca, que eres predestinada, Dios hará que alguien le hable del Evangelio. Dios hará que crea. Dios hará que sea salvo. Dios hace todo lo que se necesita hacer para que una persona sea salva. Hay padres que alimentan muy bien a sus hijos y que los mandan a los mejores colegios, pero que mueren jóvenes. Eso no entraba en sus planes. Los planes de esos padres eran que sus hijos crecieran sanos y fuertes y que tuvieran buenos estudios, que tuvieran un título. Pero la vida de sus hijos no está en sus manos, la vida de sus hijos está en las manos de Dios. Si Dios quiere que esos hijos vivan, vivirán. Y si no, vean, nosotros como padres tenemos muchas limitaciones, pero Dios no tiene ninguna. Cuando Dios quiere salvar a una persona, Él hace cualquier cosa, pero esa persona será salva. Ahora, yo les comentaba hace 8 días que humanamente hablando, una persona es salva cuando ella lo decide, humanamente hablando. Pero desde el punto de vista de Dios, una persona es salva cuando Dios lo decide, no cuando la gente lo decide. El apóstol Pablo, en cierta parte, dice que Dios le reveló a su Hijo, le reveló a Cristo. Y eso es lo que pasa con todos los escogidos. Dios nos revela quién es Cristo. Vean un texto en Mateo 16. Vean la pregunta que Jesús les hace a los discípulos. 16:15. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? O sea, esta pregunta que les hace Jesús a sus discípulos quiere decir: ¿qué opinión tienen ustedes de mí? ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Entonces, vean el 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras quieren decir: tú eres Dios. ¿Cómo Pedro llegó a la conclusión que Cristo era Dios? ¿Por los milagros que hacía? No llegó a esa conclusión por eso. ¿Se acuerdan ustedes que en un momento dado se levantó la tempestad en el mar de Galilea, iban los discípulos con Cristo en la barca y sentían que se morían, sentían que se iba a hundir el barco? Se espantaron, van y despiertan a Jesús y le reprende el viento y se calma la tempestad. Y entonces Pedro dice, bien espantado, dice: ¿quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Pues es Dios. Cristo era Dios, por eso calmó la tempestad. Ahora, ese milagro lo vieron todos los discípulos, también Judas Iscariote. Entonces, tenían los mismos motivos para creer que Cristo era Dios, pero Pedro lo entendió y Judas Iscariote no. Bien, el 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló a Pedro que Cristo era Dios? Fue Dios mismo. Esto no le fue revelado por los milagros que hizo, ni por las enseñanzas que hizo, sino por Dios mismo. Judas Iscariote entendía en su mente que Cristo era Dios, pero no basta con que ustedes entiendan en su mente que Cristo es Dios, tienen que entenderlo en todo su ser. Tienen que participar las emociones y la voluntad. Toda la personalidad del ser humano que fue corrompida en la caída tiene que ser afectada positivamente por Dios para que esa persona pueda ser convertida. Tienes que entender que Cristo es Dios en tu mente, en tu corazón, y someter tu voluntad a Cristo, que es Dios. Judas Iscariote nunca sometió su voluntad a Cristo. ¿Saben ustedes que Judas Iscariote, él era tesorero de los apóstoles? A Jesús le daban dinero, pero él no lo tenía en sus manos.
El que recibía el dinero era Judas Iscariote, él era el tesorero apostólico. Vean Juan capítulo 12. Juan 12:3. Entonces María, la hermana de Marta y de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Vean, esta parecía ser una petición muy loable, muy buena. O sea, qué desperdicio. Ese perfume cuesta tanto dinero y fue tirado al suelo. Mejor él se hubiera vendido el perfume y el dinero se le da a los pobres. O sea, según él, lo hacía por amor a los pobres. Dice el 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, vean, no porque él se preocupara de los pobres, dice, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, o sea, era el tesorero, sustraía de lo que se echaba en ella. Vean, Cristo sabía que Judas Iscariote robaba del dinero de las ofrendas, pero él nunca se lo dijo a nadie. Nunca le dijo a los demás, miren, este es un ladrón, quítenlo de la tesorería. Nosotros, si vemos que el tesorero agarra dinero de aquí, pues lo echamos fuera de la membresía. Pero Cristo no hizo eso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le reveló a Pedro quién era Cristo, pero no se lo reveló a Judas. Si Dios no le revela a una persona quién es Cristo, esa persona no va a ser salva. Vean Mateo 11. Aquí habla Jesús también y vean lo que dice en el 27. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vean, ¿quién es el que revela al Padre? Es Cristo. ¿Quién es el que revela al Hijo? Es el Padre. Aquí no está mencionado el Espíritu Santo, pero nosotros creemos que el Espíritu Santo revela tanto al Padre como al Hijo. Entonces, si hay aquí una persona que no obedece a Cristo, si no entiende quién es Cristo, si no ama a Cristo, es porque Dios no le ha revelado a Cristo. Así de sencillo. Esa persona está en tinieblas espirituales y no ha sido iluminado para que entienda quién es Cristo. Nosotros como padres oramos por nuestros hijos. Desde que somos convertidos, oramos por nuestros hijos. Yo oraba por mis hijos desde que estaban pequeñitos. Yo conozco la palabra de Dios desde que mi hijo Moy tenía 4 años de edad. Desde esa edad yo conozco la palabra de Dios. Bueno, pues desde entonces yo estaba orando por mi hijo. Bueno, pues Dios salva a un hijo cuando tiene 20 años de edad, 25, 30, 40. Dios sabe cuándo. ¿Por qué a veces tarda Dios en revelarle a alguno de nuestros hijos quién es Cristo? A veces tarda poco y a veces tarda mucho. Vean, en el tiempo que tardamos orando por nuestros hijos, puede pasar mucho tiempo, pero aprendemos mucho en el proceso. Dios nos enseña a veces nuestro pecado, nos muestra nuestro pecado a través de nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos no son salvos no tanto por el pecado de ellos, sino por el nuestro. En una ocasión Jesús les dice a sus seguidores: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Por qué dijo eso? Porque hay veces que como padres, en lugar de estimular a nuestros hijos a que vayan a Jesús, se los impedimos. Les estorbamos a nuestros hijos que sean salvos con nuestro pecado.
Dios es todopoderoso para salvar a nuestros hijos, a todos nuestros seres queridos. Porque a unos llegan a ser salvos y otros no. Bueno, en última instancia, si a unos parientes son salvos es porque Dios quiso, y si otros no son salvos es porque Dios no quiso. Oramos por todos, pero Dios salva a los que quiere. Dios no está obligado a salvar a nadie. A Dios no se le hace más difícil salvar a uno que a otro. Todos somos pecadores y Dios puede salvar a cualquiera. Judas Iscariote no era salvo antes de que fuera apóstol. Fue apóstol, pero no era salvo. No vamos a pensar que antes de traicionar a Cristo era salvo y al traicionar a Cristo perdió la salvación. No, antes de traicionar a Cristo él no era salvo. Y después de que lo traicionó, fue y se ahorcó, murió sin ser salvo. Pero vean, Cristo pudo haber perdonado a Judas Iscariote por haberlo traicionado. Pudo haberle revelado al Padre, el Padre pudo haberle revelado al Hijo después de traicionarlo. Pudo ser salvo Judas Iscariote después. ¿Se acuerdan ustedes que cuando le dieron las 30 monedas por traicionar a Cristo, no las pudo soportar, sintió que le quemaban las manos y las aventó por allá? Dice, hice mal, he pecado entregando sangre inocente. O sea, estoy mal, Cristo es inocente, Cristo no merece que yo lo haya traicionado, pero lo traicionó. La traición de Judas era un pecado muy grande, pero ¿no podía ser perdonado ese pecado? Claro que sí. Si Cristo hubiera querido perdonarlo, lo perdona y lo salva, pero Cristo no quiso. Vean, Judas se arrepintió de haber traicionado a Cristo, pero no se arrepintió de haber robado la tesorería. ¿Entienden? ¿De qué sirve que te arrepientas de un pecado si no te arrepientas de otro? Dicen algunos que si Dios nos da a todos la capacidad de arrepentirnos, si no nos da a todos la capacidad de arrepentirnos, entonces Dios es injusto. ¿Alguien tiene la capacidad de arrepentirse de sus pecados? Nadie tiene esa capacidad. Nadie. Muchos van con el sacerdote y le confiesan sus pecados. ¿Se están arrepintiendo de ellos? No. Están multiplicándolos. Porque es pecado confesar tus pecados al sacerdote. Entonces, según tú te estás arrepintiendo, estás pecando más de lo que ya pecabas. Judas tuvo la capacidad de arrepentirse, no la tuvo. Ahí pueden ustedes ver la depravación total. La depravación total se llama así porque incluye la mente, las emociones y la voluntad. No es una depravación absoluta. O sea, Judas Iscariote tenía cosas buenas. Tenía cosas buenas, puesto que los demás, cuando Cristo dijo, uno de ustedes me va a traicionar, nadie sospechó que él fuera. O sea, que él tenía cosas positivas. Pero Judas estaba depravado de los pies de la cabeza. Su mente, sus emociones y su voluntad estaban incluidas. Ahora, si Dios no nos da la capacidad de arrepentirnos, entonces, ¿por qué Dios nos pide que nos arrepintamos? Es una orden. Esa no es una sugerencia. A todos los pecadores se nos dice, todos tienen que arrepentirse. Dios nos pide que nos arrepintamos para que veamos que no podemos arrepentirnos y para que busquemos al que nos puede dar el arrepentimiento. Hay personas que me han llegado a decir, yo quisiera arrepentirme, pero no puedo. Yo siento que mi corazón es muy duro. No me gusta ser como soy, pero no puedo cambiar. ¿Cómo le hago? Sea como sea, si tú no puedes dejar tu pecado, si tu corazón es muy duro, Dios no tiene la culpa. Dios hizo al hombre santo, Dios hizo al hombre inocente, puro. Y si el hombre pecó fue porque quiso. ¿Dios tuvo la culpa del pecado de Adán y Eva? No. Dios no tiene la culpa del pecado de nadie. Pero los hombres ven injusticias en Dios. Por no ver las suyas, prefieren ver injusticia en Dios. Dicen algunos ateos,
¿Por qué Dios permite que haya tantas guerras y tantos sufrimientos en este mundo, tanta pobreza? O sea, le están echando la culpa a Dios con esas preguntas. ¿Por qué Dios permite eso? Si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, no debería de permitir eso. Dan a entender, si yo fuera Dios, no permitiría que hubiera pobreza. No, yo haría que todo el mundo tuviera dinero. No permitiría que hubiera enfermos, todos estarían sanos. ¿Por qué Dios permite que creyentes sean pobres y permite que ateos tengan tanto dinero? ¿Comete Dios una injusticia en eso? No. Dios nunca comete injusticias. Hay ladrones en pequeño, ladrones que roban cosas pequeñitas y les echan 3 años. A Rosario Robles ya la dejaron salir. No. Muchos sostienen la tesis de que todos los seres humanos tenemos la capacidad en nosotros mismos para ser salvos. De ti depende. Nomás es que tú quieras, tú vas a ser salvo. Eso es falso, eso es mentira. La salvación no depende de que tú quieras. La salvación depende de Dios. No depende de que tú aceptes a Cristo, depende de que Cristo te acepte a ti. Si no te acepta, estás perdido. Pero supongamos, por un momento, que los hombres tuvieran la capacidad en sí mismos de ser salvos. Si así fuera, entonces ¿por qué hay millones de personas que tienen una religión y no son salvos? Un católico que va a misa, ¿qué esperanzas tiene de ser salvo en esa situación? ¿Cuántos musulmanes hay en el mundo que no oran al Dios verdadero? ¿Cuántos pobres testigos de Jehová tienen la soga en el cuello y no se dan cuenta? Los budistas, hay millones de budistas en el mundo. ¿Qué les espera? Pues el infierno. Ahora, ¿por qué no hace Dios algo para salvar a esas personas? Si Dios ve que una persona va rumbo al infierno, ¿por qué no hace Dios algo? ¿Por qué no interviene para salvar a esa persona? De que puede. ¿Dios tiene la culpa de eso? Dios tiene la culpa de que haya guerras, de que haya religiones falsas, de que haya personas metidas en religiones falsas. ¿Dios tiene la culpa de eso? Dios nunca tiene la culpa del pecado de nadie. Si un padre es cruel, mal hablado, irresponsable, grosero, golpeador, y sus hijos sufren las consecuencias, si los hijos están mal alimentados, ¿qué culpa tienen los hijos? Los hijos no tienen la culpa de eso. ¿Dios tiene la culpa? Si tú eres un mal padre, Dios no tiene la culpa es tuya. Tus padres tuvieron algo de culpa y tú también, pero Dios nunca tiene la culpa. Si un padre no busca a Dios, sus hijos lo van a buscar. Si el padre no es salvo para que sus hijos lo sean, pues está en chino. Un padre, un drogadicto que tiene hijos, un borracho, no sabe que sus actitudes son destructivas y que está afectando a sus hijos. El dinero que gasta en el vicio, no sabe que ese dinero le pertenece a sus hijos. ¿Por qué sigue haciendo lo que hace? ¿Por qué no se detiene? Un borracho amanece con dolor de cabeza y sin dinero, lo golpearon, le pusieron un ojo morado, vuelve a tomar. Dijera, no, pues ya jamás vuelvo a tomar, no, vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo. Tiene una voluntad. Si tiene una voluntad y es libre, porque lo es, ¿por qué no usa su libertad para decir, ya no tomo, ya a partir de aquí ya no voy a tomar? ¿Por qué no lo hace? Hay personas que no obedecen a Dios, que no creen en Dios, y Dios los bendice. Los bendice con mucho dinero, porque está escrito que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. El sol sale para todos, no sale nada más para los creyentes. Esa es la gracia común de Dios. La gracia común de Dios es una gracia común a todos. ¿No lo merecen? ¿Carlos Slim merece tener el dinero que tiene? Eso es lo que él cree. Pero va a llegar el día en que se le demostrará su error. ¿Por qué Dios bendice con dinero a tanta gente malvada? Dice en Romanos 2 el apóstol Pablo que lo hace para guiarlos al arrepentimiento. Dios bendice con dinero a gente que no lo merece para guiarlos al arrepentimiento. Pero algunos dicen, Dios me bendice
porque soy bueno. En lugar de que deberían de decir, ¿por qué me bendecirá Dios si soy malo? Eso decimos nosotros, los creyentes. ¿Por qué Dios me bendice si soy malo? Porque ellos no dicen lo mismo. Un millonario, si fuera honesto, un millonario inconverso, si fuera honesto, debería de pensar, a lo mejor Dios existe. ¿Por qué yo tengo mucho dinero y otros no tienen nada? A lo mejor Dios existe. Si Dios bendice a un millonario, ¿es porque lo ama? No, no es por eso. Dicen algunas personas, esta es una de las objeciones que presentan en contra de esta doctrina, es que si Dios predestina a unos para ser salvos y a otros no, entonces tiene favoritismo hacia los que va a escoger. Son sus consentidos, son sus favoritos y los otros no. O sea, los salva porque les caen bien y los otros no los salva porque les cae mal. ¿Es así? No. Dicen ellos, Dios puede salvar a todos. A Él no le cuesta ningún trabajo salvarnos a todos. Entonces, si salva a unos y no a otros, entonces no puede ser un Dios bueno. Es un Dios injusto, es un Dios malo. Pero dice en Hechos 10:34 que Dios no hace acepción de personas. ¿Quieren ver este texto? Hechos 10. Aquí habla de cuando Pedro fue a predicar en la casa de Cornelio. Cornelio era el centurión romano. Los judíos odiaban a los romanos. Estaban invadiendo su patria. Está predicando en casa de Cornelio y cae el Espíritu Santo y Cornelio es salvo y los que están ahí. Entonces Pedro, dice el 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vean, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, Pedro pensaba que la salvación era nada más para puros judíos. Hasta que Dios lo obligó a ir a la casa de Cornelio y salvó a Cornelio y dice, caray, yo pensé que la salvación era nada más para judíos. Ahora entiendo que Dios no tiene consentidos. Si la nación de Israel era la nación escogida de Dios, ¿era porque ellos eran buenos? No, hay un montón de versículos que dicen, Dios escogió a ellos no porque fueran buenos ni porque fueran muchos, sino porque Dios quiso. Dios no hace acepción de personas. Dios no salva a un judío por ser judío. Dios no tiene favoritismo hacia nadie. Vean ustedes en Romanos, en el capítulo 2. Romanos 2:10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Griego y gentil es lo mismo. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Dios no se fija si eres judío, si eres ruso, si eres chino, si eres francés. Dios no se fija en eso, se fija si crees en Cristo. Eso es lo que a Él le importa. Ahora vean otro texto en Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 3:28, dice Pablo, ya no hay judío ni griego, o sea, de Cristo para acá, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, o sea, Dios no se fija si eres de esta raza o de aquella, Dios no se fija si eres esclavo o libre, no se fija si eres patrón o si eres trabajador. Dice, no hay varón ni mujer. ¿Por qué dice esto? ¿Saben por qué? Porque los judíos menospreciaban a las mujeres. ¿Saben ustedes que cuando los judíos tenían un hijo, hacían una fiesta? Y cuando tenían una hija se ponían a llorar. Los judíos menospreciaban a las mujeres. Era una nación machista.
Pero dice aquí, Dios no se fija si eres hombre o mujer, la salvación es para todos. Delante de Dios, Él no se fija en el sexo. Dios no escoge a uno y rechaza a otro basándose en circunstancias externas. No se fija dónde naciste, no se fija si eres culto o ignorante, no se fija si eres pobre o rico, no se fija si eres hombre o mujer. Dios ve el corazón, Dios obra en el corazón, Dios transforma el corazón. Otra cosa, noten ustedes que Dios no trata a todos los seres humanos por igual. Y Dios no hace injusticia. Vean, Dios no trata a todos los seres humanos por igual. Por ejemplo, en ese libro de la soberanía de Dios, dice Pink que Dios les da a unos mucha inteligencia y a otros apenas si aprenden la tabla del 2. Hay unos que saben de matemáticas, wow, te quedas así. Y otros no saben ni contar cuántos dedos tienen en la mano. Hay personas que nacen enfermas, niños que nacen enfermos. Otros niños nacen sanos. Dios comete una injusticia en esos casos de los niños que nacen enfermos. Hay niños que nacen pobres. Hay otros niños que nacen ricos. Un niño que nace rico, pues va a ser rico toda su vida. Y un niño que nace pobre, lo más probable es que va a ser pobre toda su vida, aunque hay muchas excepciones. Vean, hay países en este mundo que son países ricos donde casi no hay pobres. En Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca, en Inglaterra hay pocos pobres, en Estados Unidos hay pocos pobres, sí los hay, pero son muy pocos. Y los pobres de Estados Unidos no son como los pobres de aquí. No, los pobres de allá tienen mucho más que los pobres de aquí. O sea, un pobre de allá, aquí sería de la clase media. Sí, sí. Esos niños que nacen en países pobres no escogieron nacer así. Hay niños que nacen en países donde hay paz. Hay niños que nacen en países donde desde que nacen oyen bombazos y las ametralladoras. Los niños que nacen en Nicaragua, pobres. Los que nacen en Haití, Haití es el país más pobre de América. Los que nacen en Honduras, pobres. Hay niños que tienen padres buenos. Hay niños que tienen padres malvados, irresponsables, viciosos, crueles, mal hablados. Los niños que nacen en un hogar cristiano tienen la mesa puesta, todo lo tienen a su favor. Hay otros niños que lo tienen todo en contra. Si una prostituta tiene un hijo con un ladrón, con un drogadicto, ¿ese niño va a ser cristiano? Pues a lo mejor sí, pero está en chino. ¿Y quién hace eso? Pues es Dios el que lo hace. Los niños no escogen nacer en un hogar así. Existen padres malvados que tienen hijos y no se cuidan y tienen hijos y luego esos niños terminan en lugares donde los dan en adopción. Hijos que tienen padres malvados llegan a ser adoptados por padres cristianos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En Estados Unidos, ¿cuántos cristianos adoptan niños? Un niño que es adoptado por padres cristianos, pues tienen todo a su favor. Pudieran fácilmente llegar a ser salvos. Yo les dije hace 8 días que cuando nació Judas Iscariote, su mamá tendría grandes planes para él. Ay, mijito, cuando crezca, ¿qué va a ser mi hijo? ¿Qué fue a hacer? Su mamá de Judas no sabía que iba a ser él, ni él tampoco, pero Dios sí. ¿Por qué le dio la vida a Dios a Judas Iscariote? Dios ya sabía que Judas iba a terminar en el infierno. ¿Por qué le dio la vida? Vean Marcos, capítulo 14. Marcos 14, 18, ¿ya lo tienen? Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar.
Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, o sea, va a la muerte, según está escrito de él. Estaba escrito que Cristo moriría en la cruz. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Vean, bueno le hubiera sido a Judas Iscariote no haber nacido. Y eso lo entiende ahora Judas Iscariote. ¿Para qué nací? ¡Qué horror! ¡Qué destino! Pero vean, escuchen, ese destino lo escogió Dios. Ese era el destino que Dios tenía para Judas. Era el hijo de perdición. Entonces, ¿Judas no era responsable? Sí. Aquí parece que hay una contradicción, pero no la hay. Fue destinado por Dios en su soberanía. Él traicionó a Cristo porque quiso, él fue responsable. Y su conciencia se lo dijo, por eso se ahorcó. Dios no cometió un error en darle la vida a Judas Iscariote. Dios no cometió un error en ponerlo como tesorero. El error, el pecado, la culpa fue de Judas Iscariote. Si nosotros cometemos un crimen, matamos a una persona, merecemos la muerte, merecemos la cárcel, perdón. Dios mata todos los días a personas. Dios mata a miles de personas cada día. ¿Él es culpable de eso? No, no es culpable. Ahora, yo no me refiero a que Dios mata a muchos cada día de enfermedades. No, yo me refiero a los que mata prematuramente, los que mueren en accidentes, los jóvenes, los que mueren en un tsunami, en un terremoto. ¿Quién es el que les quita la vida? Pues es Dios. ¿Dios es culpable de eso? Él les dio la vida y Él les va a quitar la vida cuando Él quiera. Este cuaderno es mío. Si yo lo rompo, no hay problema, pues es mío. Pero si ustedes vienen y me lo rompen, ahí sí hay problema, porque no es de ustedes. ¿Sí? Entonces, si Dios nos quita la vida, no hay problema, pues somos de Él. No me es lícito hacer lo que quiera con lo mío. ¿Quién se atreverá a decir que no? Él es el dueño de todo y Él puede hacer lo que quiera con lo suyo y no comete injusticias. Entonces, si Dios le da a uno riquezas materiales y a otro le da pobreza, Dios no comete ninguna injusticia. Ahora, esto se aplica también a las riquezas espirituales. Dios le da riquezas espirituales a unos creyentes y a otros pocos. A unos les da muchos talentos, a otros pocos. ¿Dios comete una injusticia en eso? ¿Quién le dio tanta luz a Jonathan Edwards? Alguien llegó a decir que el hombre más inteligente de todo Estados Unidos, de toda la historia, era Jonathan Edwards. ¡Wow! ¿Quién le dio esa inteligencia? Pues Dios. ¿Quién le dio tanta luz a John Owen? A Baxter, a Spurgeon. Ese Spurgeon desde jovencito, cómo predicaba, qué tremendo. ¿Por qué Dios le dio tanta luz a esas personas? Porque quiso. Habemos uno que apenas Dios nos ha dado un talento, pues que Dios nos enseñe a usarlo para su gloria. Dios le da su gracia a quien quiere, nadie la merece. Dios da más gracia a unos creyentes que a otros. Y a los que no lo aman, a los que no le obedecen, Dios les da su gracia común, que tampoco merecen. Ricardo Salinas Pliego no merece el dinero que tiene, él piensa que sí, yo les aseguro que no. Otra cosa, la gracia común es una invitación al arrepentimiento, como les dije, y también a la fe, que es una ayuda, debería ser un estímulo. ¿Por qué los millonarios no caen de rodillas delante de Dios y le obedecen? Porque no quieren, porque ellos son sus propios dioses. Dicen algunos que Benjamín Salinas casi no paga nada de impuestos. ¿Cómo es que siendo uno de los hombres más ricos de México no paga impuestos? Ha de decir, si pago mis impuestos el gobierno va a usar mal el dinero, mejor yo lo uso, yo no doy dinero. ¿Cómo ven? ¿Qué merecerá una persona así? Los cristianos debemos pagar nuestros impuestos. Y si el gobierno hace mal uso de ellos, eso no nos importa a nosotros.
Si los inconversos se niegan a creer en Dios, es porque no quieren obedecerle. El problema es ese. El problema de los ateos es que no quieren obedecer a Dios. Ahora, volviendo a la responsabilidad humana, si hay un pecado que ustedes cometen y no lo quieren dejar, que impide su salvación, ¿quién tiene la culpa de eso? Dios no tiene la culpa. Toda persona que tiene una Biblia tiene la oportunidad de ser salvo. Toda persona que escucha la predicación se le exhorta, se le anima a que se arrepienta. Si tú no quieres arrepentirte, si no quieres dejar tu pecado, ¿Dios tiene la culpa? Ay, Señor, es que yo quisiera dejar mi pecado, pero es que tú no quieres. Si no puedo dejar mi pecado, es tu culpa. Una persona que tiene una Biblia tiene la oportunidad de ser salva. Ahora, ¿Dios tiene la obligación de darnos esa oportunidad? No. Millones de personas nunca tuvieron una Biblia en su mano. Los aztecas nunca la tuvieron, los mayas tampoco, los incas, los catrachos. Dios no está obligado a darle una oportunidad de salvación a nadie. Durante siglos estaba prohibida la lectura de la Biblia. Ahora ya cualquiera puede tenerla. El diablo fue al otro extremo. Primero el diablo quiso que se prohibiera la lectura. Y ahora la promueve. Hay un montón de Biblias fraudulentas, mentirosas, versiones diabólicas. ¡Qué tremendo! Se te ofrece una salvación gratis. Dios te perdonará si te arrepientes. Si no te arrepientes, ¿por qué habría de perdonarte? Si no te arrepientes es porque tú no quieres y no le eches la culpa a Dios. Si una persona tiene bendiciones, tiene dinero, tiene salud, pero no quiere dejar su pecado, ¿qué va a hacer Dios para que deje su pecado a esa persona? ¿Qué va a hacer Dios? Imagínese que un borracho ya va rumbo a la cirrosis, ya falta poco. Ya cuando una persona le da la cirrosis, pues ya para que se salve, está duro. Imagínese que va y se compra su botella y se va a tomar un trago y que se le apareciera a Dios. No tomes, no sigas tomando. Mira, te va a dar la cirrosis, te vas a morir en 3 meses. ¿Qué hace un borracho cuando tratamos de impedirle que beba? Se enojan. Impídanles ustedes a un borracho que tome, se enoja. Quítenle a un fumador el cigarro de la boca, se enoja. Quítenle a un marihuano la marihuana de la boca, se enoja. No quieren dejar su pecado, aman sus cadenas. ¿Qué va a hacer Dios para que lo dejen? ¿No quieres dejar de pecar? No dejes. Hay algunos que le echan la culpa a Dios de sus pecados, de sus vicios, y dicen, yo no creo en Dios porque Dios no me ha bendecido. A fulano lo bendijo y a sutano tienen dinero y a mí no. Entonces, ¿creerías en Dios si te hubiera dado más dinero? Si tuvieras mucho dinero en el banco, entonces sí creerías en Dios. Otra cosa, noten ustedes que Dios ha provisto salvación para hombres pecadores, no para Satanás ni para sus demonios. Dios cometió una injusticia al colocar a Satanás y a sus demonios con la etiqueta de insalvables. ¿Dios es injusto? No. ¿Los arminianos qué dirán a esto? Satanás y los demonios no tienen libre albedrío. Ellos están programados para pecar, no pueden dejar de hacer otra cosa. Los demonios y Satanás no pueden hacer nada bueno. No tienen libre albedrío. Entonces, ¿qué dicen los arminianos a esto? ¿Dios comete una injusticia porque no hizo a Satanás y a los demonios con libre albedrío? Nosotros, los seres humanos, ¿por qué Dios nos hizo seres humanos? Pudo habernos creado ángeles, si Él hubiera querido, ángeles buenos. Hay ángeles que no pueden pecar. Hay ángeles que están establecidos que son incapaces de pecar. ¿Quieren verlo? En 1 Timoteo 5.
Vean lo que le dice Pablo a Timoteo, 1 de Timoteo 5:21. Vean el 5:20. A los que persisten en pecar, a los que insisten, a los que no quieren dejar de pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. Vean, hay ángeles escogidos. ¿Quiénes son estos ángeles? Los ángeles que no pueden pecar. Ni pueden, ni quieren. El estado de estos ángeles es un estado fijo, no pueden pecar. Dios pudo habernos creado así, pero no lo hizo. Vean, mientras estemos en este mundo, si queremos pecar, pecamos. Nadie peca en contra de su voluntad, nadie. Cada vez que pecamos, nuestra conciencia nos dice que pudimos haber hecho otra cosa si hubiéramos querido. ¿Quién te obligó a pecar? Nadie. ¿Pecaste? Porque quisiste. ¿Por qué Dios escogió a unos ángeles y a otros no? Los ángeles caídos, ¿a esos no fueron escogidos? O sea, hay ángeles que son escogidos y hay ángeles que no fueron escogidos. Es difícil entender por qué Dios deja perecer a algunos en sus pecados. Bueno, no tan difícil de entender, sino más bien de explicar. ¿Por qué deja a Dios que algunos perezcan en sus pecados y salva a otros? ¿Por qué? ¿Cómo podemos armonizar esto? Dios permite que muchos perezcan y vayan al infierno, pero escuchen, Dios no hace todo lo posible para eso. O sea, Dios no dice, ay, este tiene que terminar en el infierno, voy a empujarlo hacia el infierno. No, Él quiere que nos arrepintamos todos. A Él le daría gusto que todos los que estamos aquí fuéramos al cielo. Y si alguno no va al cielo, no es porque Él no quiera. Dios deja que los hombres vayan al infierno. ¿Saben por qué? Porque ellos eso es lo que quieren. ¿Quieres pecar? Pues es tu vida, es tu responsabilidad. Eso es lo que quieres, pues eso vas a tener. Dios entrega a los hombres al pecado que aman. Si Dios permite que unos vayan al infierno y a otros que vayan al cielo, Dios es sabio en ambos casos. Dios no comete errores. Dios es sabio tanto en permitir que unos vayan al infierno como hacer que otros vayan al cielo. Dios es sabio. Un hombre sabio es aquel que sabe lo que hace y por qué lo hace y cómo lo hace. Y Dios tiene todas esas características. Dios sabe por qué salva a una persona y cómo la va a salvar y cuándo, etc. Dios tiene motivos para salvar a algunos. ¿Qué motivos tuvo Dios para salvar al hermano Víctor? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero Dios sí sabía qué motivos tenía. Los arminianos piensan que si Dios salva a unos y no a otros, comete una injusticia, entonces debería de salvarnos a todos. Pero vean, dirán los arminianos que si castiga a unos, debiera castigarnos a todos, o todos coludos o todos robones, o todos nos vamos al cielo o todos nos vamos al infierno. ¿Dirán eso los arminianos? No dicen eso. Nosotros pudiéramos pensar que lo mejor hubiera sido que Dios no permitiera que el pecado entrara en el mundo, pero Dios permitió que el pecado entrara. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿No hubieran permitido eso? ¿Ustedes creen que harían las cosas mejor que Él? Según Dios, todos somos pecadores, todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. Todos merecemos el infierno. Entonces, si lleva a unos al cielo, esa no es una injusticia. Si los manda al infierno a los otros, esa no es una injusticia. Los que dicen que Dios es injusto, si tuvieran razón, entonces querría decir que ellos tienen derechos delante de Dios. Pero díganme, ¿quién tiene derechos? ¿Qué derechos vamos a defender? ¿Cuáles son nuestros derechos? Yo a veces pienso
que posiblemente alguno de mis hijos termine en el infierno. Y nomás de pensar en eso, me da miedo. Pero supongamos que uno de mis hijos terminara en el infierno. ¿Yo le iba a echar pleito a Dios por eso? ¿Sabes qué, Señor? Si no salvas a mi hijo, yo prefiero irme al infierno con él. No, yo no le diría eso. Yo no le diría eso. Si no fuera por la misericordia de Dios, todos terminaríamos en el infierno. Yo veo a un alcohólico tirado en el suelo y me la quedo viendo y digo, si no fuera por la misericordia de Dios, yo sería ese alcohólico. Dios le da la salvación a algunos, pero no le debe la salvación a nadie. Si yo voy a un lugar donde se adopta a niños, me enseñan a 10 niños ahí para que yo escoja el que yo quiera. Escojo a uno. ¿Por qué? Pues, algo vi que me simpatizó y lo adopté. Los otros 9 que no adopté, ¿me van a echar pleito porque no los adopté? No, si adoptaste eso, nos tienes que adoptar a todos. No, pues ¿cómo crees? Dice ahí que fuimos adoptados, dice en Efesios 1. Dios nos adoptó, no éramos sus hijos. Si fuéramos sus hijos, tendríamos derechos. Nuestros hijos tienen, al ser nuestros hijos, tienen derechos de comer, de que les compremos zapatos, pues son nuestros hijos. Pero como todos somos enemigos de Dios, todos merecemos el infierno. Ahí está el asunto. Entonces, si Dios tiene misericordia de algunos, bendito sea. Nosotros hubiéramos pensado que tal vez hubiera sido mejor si Dios nos hubiera salvado a todos. ¿Pero de veras? ¿Saben por qué Dios no quiso salvar a todos? Porque Dios quiso que los hombres supieran qué terrible cosa es ponernos en contra de Él. Contra Él no puedes. Nada ganas de ponerte en contra de Dios. Los que están en el infierno están recibiendo su merecido. Tienen el castigo que merecen. Y los que ya están en el cielo tienen un cielo que no merecen. ¿Qué van a decir el día del juicio los millonarios que se negaron a arrepentirse? Le van a decir, no, tú eres injusto, tú eres malo. Los que no quieren creer que son malos, prefieren creer que Dios es malo. Pero arrepiéntanse de sus pecados y ustedes entenderán que Dios es bueno. ¿Ya les cayó el 20 a ustedes? Dios es bueno. El hecho de que ustedes estén aquí, de que tengan una Biblia y de que estén escuchando lo que estén escuchando es porque Dios es bueno. Oh Dios, danos un corazón dócil y líbranos, Padre, de un corazón de piedra. Hay muchos aquí, oh Dios, que no son salvos. Dales un corazón de carne. Ayúdales a arrepentirse. Ayúdales a creer en Cristo. Ayúdales a vencer en la lucha contra el pecado. Y si tú lo haces, te alabaremos por eso, porque tú recibirás toda la gloria. Gracias por tus escogidos. Gracias, Padre, por tus predestinados. En el nombre de Jesús. Amén.